Buenas tardes con todos. Somos de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Psicopedagogía. Actualmente estamos en séptimo ciclo. Los integrantes del grupo son Gabriela Fernanda Macas Ortega, Emily Cristina Sánchez Torres y mi persona, Ana Belén Bustamante Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre la mediación escolar y la resolución de conflictos. ¿Qué entendemos por mediación? La mediación es una forma alternativa de solucionar los conflictos. Aquí interviene una tercera persona. Esta debe ser imparcial y que facilite el diálogo entre las partes en desacuerdo. El objetivo de la mediación es llegar a un acuerdo en base a los intereses de todos los que están involucrados en el problema. Es importante mencionar que la mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa, para así afrontar los conflictos en un entorno de crecimiento, aceptación, aprendizaje y asimismo que sea de respeto. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos de la mediación. Estos pueden ser facilitar que se establezca una nueva relación entre los implicados, aumentar el respeto de confianza entre estas, corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener al respecto del conflicto o entre los implicados. Asimismo, se debe crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. Ahora bien, vamos a hablar sobre el mediador. El mediador tiene que infundir confianza a las partes, quienes deben sentir que es un tercero neutral, como ya lo habíamos mencionado, especialmente adiestrado para conducir una audiencia cara a cara. Para un profesional de la mediación, es decisivo conseguir comprender el conflicto y sobre todo entender los roles que desempeñan ambas partes en la disputa planteada. La función es ayudar a las partes a llegar a una solución mutuamente satisfactoria para sus problemas. Asimismo, ayuda a las partes a mirar más allá de sus posiciones y en cambio los enfoca a los intereses que podrían ayudarles a avanzar hacia un resultado positivo. Ahora bien, tenemos los beneficios y las ventajas de la mediación. En primera instancia vamos a hablar sobre los beneficios. Los beneficios pueden ser soluciones rápidas, económicas, con resultados más estables, útiles y duraderos. Evita la dilatación de los procesos judiciales y el desgaste personal y material que este proceso conlleva. Es voluntaria y confidencial. Las partes son protagonistas y ellas deciden las soluciones para el conflicto. Propicia la comunicación y la convivencia pacífica. En las ventajas tenemos: toma en cuenta lo que desean las partes, sirve para un desahogo emocional y por eso se alivia las tensiones entre las partes que están en conflicto. Permite restablecer la armonía y mantener la relación entre las partes del conflicto si así ellas lo deciden. La mediación suele ser un poco más rápida que un juicio. Finalmente tenemos que quienes practican la mediación pueden ser conscientes de los reiterados dilemas éticos que pueden desarrollarse y prestar atención a los valores que se proponen a lo largo de este proceso. Bien, a continuación voy a hablar de las etapas o fases de la mediación. Es importante mencionar que el proceso de mediación debe incluir una serie de etapas por las que todo mediador y toda parte en conflicto debe pasar. Existen dos grandes fases diferenciadas. Una primera fase es entrevistar a cada una de las partes implicadas en el conflicto y una segunda fase es que una vez que estén de acuerdo ambas partes en proceder con la mediación, en la que se encuentran, se comuniquen y se ponga en marcha la resolución de conflictos. Como primera fase tenemos la fase de premediación. El objetivo en esta primera fase consiste en entrevistar a las partes y a partir de ello obtener información sobre el conflicto, transmitirles confianza y permitir un espacio de desahogo, de modo que se pueda ir allanando el terreno para encontrar un final. Como segunda fase tenemos la fase de encuentro de mediación. Esta fase es la más importante de todo el proceso, ya que en esta fase las partes presentan el problema, describen lo ocurrido y a partir de ello se encuentran las bases para aclarar el conflicto y buscar soluciones. Veamos cuáles son las etapas que se incluyen dentro de la segunda fase, que es la de encuentro de mediación. Aquí nos vamos a encontrar con 5 etapas. La primera etapa se denomina entrada.
Aquí se hace la presentación y las reglas del juego. La segunda etapa, cuéntame. Aquí se narran las versiones particulares de los hechos de las dos partes. La tercera etapa, situarnos. Aquí se centra en los intereses de las personas que están envueltas en el conflicto. La cuarta etapa, generar soluciones. Aquí se da una lluvia de ideas a partir del conflicto presentado. Y la quinta etapa, acuerdo. Aquí es la elaboración de los acuerdos y la firma de actas una vez que ya se ha llegado al punto final y se ha tenido la resolución del conflicto por medio de las partes. Bueno, ahora hablaremos de los efectos positivos de la mediación. Primero, la mediación nos permite crear en el centro o en el ambiente en donde se presente el conflicto un ambiente más relajado y productivo. Además, contribuye a desarrollar actitudes de interés y de respeto por el otro. Asimismo, ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios de mí mismo y de los demás, de tal manera que aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambas partes del conflicto. Finalmente, aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. A continuación voy a mencionar los conflictos que son mediables y no mediables. Son mediables las amistades que se han deteriorado, las faltas de respeto que existen entre pares, los rumores y malos entendidos, el no respetar el espacio de juego de la otra persona, el tomar objetos personales de una persona sin su permiso y la falta de valores. Los conflictos que no son mediables son las conductas que estén tipificadas, las conductas delictivas como el robo o hurto, el acoso escolar, las muestras de maltrato físico y las conductas disruptivas en el aula. Bien. A continuación tenemos los principios de la mediación. Durante todo el proceso de mediación, el mediador deberá velar porque se cumplan los siguientes principios en los términos que a continuación se señalan. Es obligación del mediador dar a conocer estos principios a los usuarios al momento en el que va a iniciar con la mediación. El primer principio es la voluntariedad. La voluntariedad como principio de la mediación garantiza un desarrollo adecuado del proceso para obtener un acuerdo que sea satisfactorio para las partes. Esto obtenido por una decisión libre y no de la imposición de un tercero, que sea ajeno a sus voluntades. Esto garantiza el mejor cumplimiento del acuerdo. La mediación es un proceso amigable en que las partes propician un acercamiento mediante la autonomía de la voluntad para que sean ellas mismas protagonistas con su capacidad de negociación de resolver su conflicto. A continuación tenemos la imparcialidad. La imparcialidad implica que los mediadores deberán ser imparciales en relación con los participantes, no pudiendo tomar partido por ninguno de ellos. Deben abstenerse de promover actuaciones que comprendan dicha condición. Si la imparcialidad se ve afectada por cualquier causa, deberán rechazar el caso. Es por esto que se debe rechazar el parentesco con cualquiera de las dos partes y el mediador debe ser imparcial. A continuación tenemos la confidencialidad. En la confidencialidad el mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación. Esto está amparado por el secreto profesional. La violación de dicha reserva va a ser sancionada. Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes en el desarrollo de la mediación podrá salir en el procedimiento subsiguiente. En caso de haberlo hecho, con todo el mediador quedará exento de esta mediación. Bien, y se preguntarán, ¿a qué se refiere? ¿En qué consiste la imparcialidad? La imparcialidad hace referencia directamente al mediador, a su posición como tercero, a su relación con las partes y está asociada al derecho de igualdad de las partes y a la necesidad de que sean acogidas por igual en este proceso. Entender, practicar y expresar la imparcialidad resulta vital para poder llevar a cabo la mediación, ya que con la convicción de las partes en la imparcialidad del mediador está directamente relacionada con la confianza que depositarán en el profesional y por lo tanto con el éxito o fracaso del proceso.
En este sentido, varios autores señalan que la imparcialidad es un medio, no un fin, en el proceso de mediación. El objetivo final sería, pues, la autodeterminación o favorecer a que se den las circunstancias necesarias para que el diálogo entre las partes pueda tener lugar. Tenemos también la imparcialidad como no. La imparcialidad como no tradicionalmente se ha definido especialmente en el ámbito jurídico en negativo, es decir, como la obligación de no tomar partido, no tener favoritismos, no expresar inclinación ni preferencia hacia alguna de las partes o no actuar en perjuicio o en interés de cualquiera de las partes. También tenemos la imparcialidad como sí. La imparcialidad como sí también puede definirse en positivo, ya que se exige al mediador una actitud activa. Algunos autores han definido como la multiparcialidad. De este modo, el mediador ha de actuar favoreciendo la acción hacia las dos partes, con respeto a las opiniones, valores y puntos de vista de las mismas, conduciendo el proceso con una actitud simétrica en la escucha y legitimación de todos los participantes. Parafraseando, la imparcialidad lleva al mediador ser equidistante y equipróximo. Para que la mediación pueda considerarse como tal, es necesario que el proceso se vea impulsado por la propia voluntad de las partes. Entonces, ¿a qué se refiere la voluntariedad? La voluntariedad se presenta en dos ambientes, el primero la libertad para asistir y el siguiente en la autodeterminación de mantenerse o separarse en cualquier comento, teniendo en cuenta que son las partes quien tienen la conducción total de las diferentes etapas en este procedimiento, a tal punto de que los acuerdos a los que se llegan en un determinado momento son de absoluta responsabilidad de las dos partes. Es importante resaltar que la voluntariedad tiene el ánimo de encontrar las diferentes alternativas que permitan el acuerdo, pero debe estar acompañado de una verdadera participación colaborativa de las partes, más si resulta lo contrario. Se entiende este principio con gran importancia y la buena fe mencionada anteriormente. No existe esto y dificultaría obtener un arreglo a su conflicto, a lo que el siguiente camino para resolverlo ya será la parte judicial. También las partes en conflicto manifiestan su voluntad de arreglar sus diferencias utilizando el diálogo en áreas de un desarrollo adecuado y un verdadero con cultura de paz con finalidad de encontrar en ellas mismas la capacidad de negociar y llegar a acuerdos satisfactorios. A continuación, ¿a qué se refiere la confidencialidad? Y tenemos la confidencialidad como el procedimiento de mediación y la documentación utilizada será confidencial. La obligación de la confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto profesional. También impide que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en el procedimiento. La importancia de esta en la mediación no puede ser subestimada. La mediación en el mediador que cuenta con confidencialidad como una herramienta esencial. En la introducción del mediador asegura a los participantes para que ellos confíen en contar todos los hechos para que puedan dar solución a sus inconvenientes. Bien, para finalizar, tenemos que los principios son el eje en torno al cual gira la mediación, manteniéndose como una estructura inalterable sobre la que se debe construir el proceso en el que se desarrolla y los contratos que las partes suscriben en él. Bien, les agradecemos por su atención prestada. Esperamos que les haya servido de mucha ayuda en nuestro video. Los conflictos son naturales en la vida de los seres humanos. Es nuestra decisión evitarlos, empeorarlos o intentar resolverlos colaborativamente. Cuando estamos en conflicto, estamos compartiendo un problema. Y cuando no podamos resolver nuestras diferencias, podremos acudir a la mediación. La mediación es una herramienta para la resolución colaborativa de conflictos. Es un espacio de diálogo confidencial, respetuoso e inclusivo, donde las partes en conflicto pueden hablar y escucharse mutuamente, entender sus necesidades y resolver los conflictos que los afectan. El mediador es un profesional experto en facilitar el diálogo. El mediador ayuda a las partes para que busquen sus propias soluciones por medio de un diálogo constructivo, libre de intimidación y fuera de la corte. El proceso de mediación es voluntario. Tú decides si aceptas participar, permanecer en la mediación y llegar a un acuerdo.
El mediador es imparcial. Él no favorece a una parte en desmedro de la otra. Está ahí para apoyar todas las partes. Todo lo que se conversa durante la mediación es confidencial. ¿A dónde llamar por una mediación? A los centros de resolución de disputas. Estos centros son organizaciones sin fines de lucro, donde sus mediadores brindan este servicio sin importar tu ciudadanía o estado migratorio. La mediación ayuda a solucionar muchos tipos de conflicto: civiles, de familias, laborales, escolares y entre arrendadores e inquilinos. La mediación está disponible en línea a través de Zoom, por teléfono y en persona según las necesidades de los participantes. Recuerda que la mediación es un procedimiento flexible para gestionar conflictos, una oportunidad para que tú seas el protagonista de tu solución y que ésta sea satisfactoria para todos.